El amanecer llegó con un matiz distinto aquel día. El horizonte no era solo el habitual trazo dorado sobre nubes, había una sutil luz cenital que parecía filtrarse desde más allá de las alturas conocidas, como si el velo entre cielo y tierra se hubiese adelgazado. Nadie en el valle donde vivía Miriam lo notó al principio, para un ojo no entrenado, parecía otro alba más. Sin embargo, algo en el aire se sentía distinto, un leve vibrar, un leve murmullo apenas perceptible en el viento. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Miriam despertó con un estremecimiento en el centro del pecho, como si algo dormido dentro suyo se hubiera sacudido. No llevaba prisa, pero al caminar hacia la ventana, algo la urgió a mirar al firmamento. Lo vio, un rayo de luz purísima que descendía desde lo alto, no como un sol más, sino como una lanza de claridad pura que fracturaba la atmósfera. Ni tan brillante como para cegar, ni tan tenue para pasar inadvertido, simplemente fuera de lugar, inusitado. La luz no era estática, se ondulaba, respiraba, alteraba su contorno con pulsos. Por momentos parecía un velo plateado que se distorsionaba, o una puerta que se abría en la vertical del cielo. Miriam sintió un estremecimiento de asombro profundo, no era miedo, sino una especie de reconocimiento temprano, como si algo esperado desde siempre estuviera revelándose. Mientras observaba, el aire cambió de intensidad. Pétalos de flor, hojas secas del jardín cercano y partículas diminutas comenzaron a moverse como atraídas por esa luz, elevándose levemente, girando en remolinos sutiles alrededor del centelleo. Todo parecía conspirar para mostrar que algo estuviera siendo llamado. Los corazones de quienes miraran, si alguien más lo hiciera, latirían con un eco de sagrada anticipación. Dentro de unas horas, el valle entero notaría lo ocurrido. Gente en los campos se detendría en sus labores, alzaría la vista hacia el cielo. Pequeños murmullos empezarían a propagacionarse. ¿Qué es eso? ¿Lo viste? Jamás había pasado. Pero para Miriam, ya no habría retorno, su alma se había estremecido, su fe despertaba de un letargo. Ese día, en la iglesia antigua del pueblo, el campanario guardaba un secreto, sus campanas vibraban con un eco que nadie había escuchado antes. Cada campanada liberaba no solo sonido, sino una resonancia profunda que, en las puertas del templo, hacía vibrar las almas de quienes estuvieran cerca. Era como si el tiempo, la barrera entre lo cotidiano y lo divino, se estuviera cuarteando. Al caer la tarde, un rumor crecía en el pueblo. Alguien había visto que el cielo, esa bóveda constante e inamovible, había cambiado de tono. No era solo un color distinto, era como si las constelaciones se reordenaran, como si rostros sutiles, figuras nebulosas hubieran surgido en la atmósfera, como un tapiz espiritual desplegándose ante los ojos humanos. Algunos lo interpretaban como presagio, otros con temor, otros con alegría secreta. Miriam, impulsada por aquello que había sentido al amanecer, salió al monte cercano al poblado. Caminó por senderos de piedras antiguas, entre árboles que parecían arquearse hacia la luminosidad creciente. Y allí, en un claro desnudo, se detuvo. Frente a ella, la luz del cielo vertical descendía con más claridad, proyectando una silueta tenue en la base de ese haz luminoso. No era figura humana visible, sino una sombra luminosa que proyectaba formas sin detalles, un contorno sacro. El silencio allí reinaba. Ni viento, ni canto de aves, ni crujido de hojas perturbaban ese instante. Era un instante fuera del tiempo. Miriam sintió un calor interno, como si su pecho fuese horno espiritual, y comprendió con certeza, lo que estaba viendo era una señal, una revelación esperando ser entendida. Pero no todo estaba dado aún, la revelación tenía capas, y aquellas sombras luminosas eran solo el inicio. En ese instante, una brisa leve acudió, rozando la piel de Miriam con un susurro intangible, trayendo un aroma, no identificable entre las flores del monte, mezcla de incienso antiguo y rocío matinal. Ese aroma la envolvió como promesa, lo que vendría no sería simple, sino traspasaría los límites de su fe y su entendimiento. Cuando regresó al pueblo, sus pies parecían rozar la tierra, pero su corazón estaba en otra dimensión. Las miradas de quienes la encontraron en el sendero la siguieron con curiosidad, con preguntas no expresadas. Alguien iba a contar lo que vio, alguien iba a buscar explicaciones. Pero Miriam guardaba silencio. Sabía que la historia recién comenzaba, y que esta noche, cuando todos duerman, algo mucho mayor se revelaría. Así concluye la primera parte, el cielo cambió para siempre. La revelación oculta empieza su obra. La noche descendió sobre el valle con una quietud que parecía premeditada.
No hubo viento, ni grillos, ni ruidos de ramas. Solo un silencio compacto, casi denso, como si el mundo hubiera dejado de girar durante unas horas. Las estrellas, sin embargo, parecían distintas. Ya no titilaban con el brillo familiar, se movían lentamente, imperceptibles al principio, como si estuvieran obedeciendo un orden oculto, un patrón que solo el cielo conocía. Miriam no pudo dormir. No porque temiera, sino porque algo en su interior la mantenía despierta, atenta, expectante. En su mente, las imágenes del amanecer se repetían como un ciclo: la luz, el resplandor, la figura que no era figura. Cada vez que cerraba los ojos, aquella claridad se extendía dentro de ella, como si su alma se expandiera con cada respiración. Sentía que algo antiguo estaba despertando, no solo en su espíritu, sino en el mundo entero. A medianoche, se levantó. Caminó hacia la ventana. El cielo ardía suavemente, como si detrás de la bóveda celeste se agitara un fuego invisible. No había luna, pero el aire estaba iluminado por una claridad lechosa, que no provenía de ninguna fuente conocida. Todo el valle parecía bañado en un resplandor que venía de ninguna parte y de todas a la vez. Entonces ocurrió. Un sonido, no de la tierra, sino del aire mismo. Un pulso grave, profundo, más sentido que escuchado. Vibró en los muros, en las hojas, en la piel. Era como si el mundo entero exhalara una sílaba primitiva, una nota del origen. Los animales despertaron, las sombras parecieron moverse solas. Miriam se aferró al borde de la ventana y supo, sin entender cómo, que aquello no era una amenaza, era una llamada. Al amanecer, el valle no era el mismo. Los aldeanos hablaban con los ojos encendidos por el asombro, el agua del río había cambiado de color durante la noche. No era el reflejo de la luz, ni una ilusión. El cauce cristalino amaneció con un matiz dorado, como si cada gota de agua reflejara un sol interior. Algunos se arrodillaban al verlo, otros lloraban sin motivo, y unos pocos, incapaces de soportar la magnitud del misterio, simplemente se marcharon. Las aves migratorias, fuera de su temporada, cruzaban el cielo en dirección contraria a su curso habitual. Los árboles, especialmente los más viejos, parecían emitir un brillo casi imperceptible en la corteza, un resplandor leve que solo se veía al atardecer. Y en lo alto del monte donde Miriam había visto la luz por primera vez, la vegetación se había marchitado en un círculo perfecto, dejando una marca clara en la tierra, una huella de fuego que no quemaba, pero permanecía viva, como si algo hubiera descendido allí, solo por un instante. Los ancianos del lugar comenzaron a buscar explicaciones. Algunos recordaron antiguas profecías, fragmentos de textos olvidados, tallados en piedra o contados de boca en boca, que hablaban de una señal en los cielos que abriría la memoria de los dormidos. Otros, más escépticos, culparon a los fenómenos naturales. Pero nadie pudo explicar lo que ocurrió al tercer día. Porque al tercer día, el sol no salió. La luz estaba allí, una claridad extraña que permitía ver sin sombra, pero el sol no apareció en el horizonte. Era como si la fuente misma de la vida se hubiera ocultado detrás de un velo translúcido. Sin embargo, las flores se abrían, los animales pastaban, las aguas corrían. La vida no se había detenido, solo el orden conocido. Fue entonces cuando la gente comprendió que el cambio no era un suceso pasajero. Era una transición. Miriam, mientras tanto, permanecía en silencio. No buscaba respuestas en los libros ni en los templos, buscaba en el aire, en la vibración que aún sentía en el pecho. Cada día, la luz dentro de ella crecía. No era una metáfora, en la oscuridad de su habitación, sus manos parecían emitir un leve resplandor. No era fuego, ni calor, ni reflejo, era presencia. Sentía que su cuerpo se volvía transparente al misterio, que algo, una energía más pura que la materia, empezaba a habitarla. Y en ese despertar, comenzó a entender, no se trataba de un milagro individual, sino de una llamada colectiva. El mundo entero estaba comenzando a recordar. Los rumores cruzaron el valle hacia las aldeas vecinas. Hubo quienes afirmaron haber visto figuras de luz caminando sobre los campos al anochecer. Otros decían que las sombras ya no seguían las leyes del sol, que se movían solas, que reflejaban gestos que los cuerpos no hacían. En los templos, los símbolos antiguos comenzaron a relucir, incluso los grabados más erosionados brillaban como recién tallados. Los sacerdotes se reunían sin saber qué rezar, porque sus plegarias tradicionales parecían inadecuadas frente a lo que estaba ocurriendo.
La humanidad, acostumbrada a los milagros explicados por la ciencia o negados por la duda, se encontraba de nuevo frente a lo inefable. Y en medio de todo, Miriam comenzó a soñar. Cada noche, en el límite del sueño, veía una ciudad suspendida en el aire, bañada por un resplandor blanco que no cegaba. En esa ciudad no había templos, ni tronos, ni altares, solo caminos de luz que se cruzaban y se unían como arterias vivas. Desde esa altura, escuchaba un canto sin palabras, una melodía que parecía contener todas las lenguas del mundo. Y en el centro de esa ciudad flotante, un árbol gigantesco se elevaba, con raíces que no tocaban el suelo. Sus hojas emitían un brillo dorado, y su savia, al caer, formaba ríos de luz que descendían hacia la tierra. Miriam comprendió entonces que el cambio que había empezado en el valle era solo una sombra de lo que venía. No era una aparición local, sino el inicio de una transformación global. Una revelación no para un credo, sino para la conciencia entera de la humanidad. Las señales comenzaron a multiplicarse. En otros lugares del mundo, el cielo también cambió, sobre desiertos, mares, selvas y montañas, la misma luz descendía, y con ella, el mismo pulso. La gente despertaba a medianoche con lágrimas sin razón. Los animales miraban hacia el cielo y quedaban inmóviles, como escuchando un llamado antiguo. Los relojes se desajustaban, los imanes perdían su norte, las brújulas giraban sin control. El tiempo, que siempre había sido lineal, empezaba a comportarse como una espiral. Miriam lo sintió antes que nadie, el fin no estaba llegando. Era el principio. Mientras los noticieros del mundo intentaban dar una explicación, los líderes religiosos debatían sobre profecías, y los científicos rastreaban causas atmosféricas, ella caminaba en silencio hacia el monte. Sabía que debía regresar allí donde la luz había tocado la tierra. Subió sin prisa, con el corazón latiendo en un ritmo diferente. Al llegar al círculo marchito, se arrodilló. Cerró los ojos y escuchó. El sonido ya no provenía del cielo, sino del interior de su propio ser. Y entonces ocurrió la visión. Ante sus ojos cerrados se desplegó un espacio sin límites. No había suelo, ni cielo, ni horizonte. Solo una expansión infinita de luz viva. Y en esa inmensidad, figuras comenzaron a formarse, siluetas humanas hechas de energía, rostros que cambiaban, edades que se fundían. No eran ángeles, ni almas perdidas, eran memorias. Memorias de cada ser que había vivido, cada pensamiento, cada oración pronunciada alguna vez. Todo vibraba, respiraba, se movía al unísono. Una voz sin forma, sin origen, se manifestó no en palabras, sino en certeza. El mundo estaba siendo recordado por el Creador. El amanecer llegó sin aviso, pero todos lo sintieron antes de abrir los ojos. Una vibración sutil recorrió la Tierra, un pulso profundo que se expandió desde el corazón del planeta hacia la atmósfera, atravesando montañas, océanos y desiertos. No fue un temblor, sino un murmullo vivo, una respiración que parecía pertenecer a algo mucho mayor. Las aves despertaron antes del alba y volaron en dirección contraria al viento. Los árboles se inclinaron, no por la brisa, sino como si escucharan un llamado que solo ellos podían oír. Miriam abrió los ojos con el mismo estremecimiento que aquella primera mañana, cuando el cielo cambió. Pero esta vez, no había miedo ni desconcierto, había reconocimiento. El resplandor seguía ahí, aunque más suave, como si la luz misma estuviera aprendiendo a convivir con la forma humana. Salió al exterior. El valle respiraba con ella. El aire tenía densidad de presencia, y todo, las piedras, las hojas, el agua, parecía tener conciencia. A lo lejos, el sonido de las campanas del viejo templo se alzó sin manos que las movieran. No era el toque humano habitual, sino una secuencia nueva, armónica, casi matemática. Cada campanada resonaba en el pecho de los habitantes, haciendo vibrar el corazón con la misma frecuencia. En cuestión de minutos, todos los que aún dormían despertaron al mismo tiempo. Y todos miraron hacia el cielo. La luz descendía nuevamente, pero no en un solo punto. En cada lugar del mundo, en aldeas, capitales, islas y desiertos, surgían columnas del mismo resplandor, conectadas entre sí como venas de un mismo cuerpo luminoso. Eran portales sin borde, respiraciones del firmamento, recordatorios de que lo sagrado no pertenece a un solo sitio. La humanidad, por primera vez, compartía una misma mirada. Los templos de todas las religiones se llenaron de gente. No para pedir ni para temer, sino para contemplar. En Jerusalén, los peregrinos alzaban las manos hacia un cielo que respondía con figuras de luz,
En la Meca, una brisa de tonos dorados envolvía la Kaaba, en el Ganges, las aguas reflejaban siluetas que ascendían y desaparecían, en el Tíbet, los monjes repetían mantras que ahora parecían pronunciados también por la montaña. La diferencia entre fe y naturaleza se había disuelto. Los líderes religiosos callaron. Los científicos observaron en silencio. Nadie sabía si aquello era un milagro o una revelación biológica. Nadie sabía si debía medirse, adorarse o simplemente aceptarse. Pero todos comprendían que el tiempo había cambiado su forma. Las horas se alargaban. Los relojes se detenían. Los pensamientos se volvían lentos, como si cada mente humana estuviera siendo afinada en una frecuencia común. Miriam, al ver todo desde lo alto del monte, sintió la presencia de millones de almas latiendo al unísono. Era como si el mundo entero hubiera recordado algo que no sabía que había olvidado. Un rumor interior cruzó los cuerpos, una voz sin sonido que decía sin decir: «Despierta». La gente comenzó a recordar cosas que no pertenecían a esta vida, lugares que nunca visitaron, rostros que nunca conocieron, palabras en lenguas antiguas que salían de sus labios sin esfuerzo. No eran recuerdos individuales, sino fragmentos del alma colectiva, trozos dispersos de una memoria universal que estaba regresando. El pasado y el presente se entrelazaban como dos hilos que siempre habían sido uno. En los mares, la bioluminiscencia natural se intensificó hasta volver las olas resplandecientes. En los desiertos, los granos de arena brillaban como cristales bajo una luna invisible. En las ciudades, los niños decían haber visto sombras luminosas caminando entre los edificios, dejando tras de sí un aroma de hierba recién nacida. La frontera entre lo tangible y lo invisible había desaparecido. Todo respiraba un mismo lenguaje. Y sin embargo, no todos lo entendieron del mismo modo. Algunos sintieron paz, otros sintieron vértigo. Hubo quienes creyeron que era el fin del mundo, y quienes comprendieron que era el comienzo. Los templos se llenaron, pero ya nadie sabía a quién rezar, porque la divinidad parecía habitarlo todo: las piedras, el aire, las manos, el silencio. El cielo no pertenecía a una sola fe, sino que se reflejaba en cada creencia. El pulso luminoso continuó durante 3 días. Durante ese tiempo, el sueño desapareció. Nadie podía dormir, pero nadie estaba cansado. Era como si el cuerpo físico ya no necesitara descanso. La humanidad se encontraba en estado de vigilia continua, observando, aprendiendo, recibiendo una enseñanza sin palabras. Algunos describieron sensaciones de flotar, de oír música que no provenía de ningún instrumento. Otros afirmaron que podían entender el lenguaje de los animales, o ver colores que no existían antes. Miriam comprendió que aquello no era un castigo ni una bendición, era un ajuste. El alma humana, adormecida durante siglos, estaba expandiéndose para recordar su origen. Y en esa expansión, las estructuras que antes definían la realidad, religión, ciencia, tiempo, poder, comenzaban a fracturarse. No se derrumbaban con violencia, sino que se disolvían, como humo ante la luz del amanecer. En el valle, el viejo río comenzó a emitir un resplandor dorado. Las aguas se elevaron en columnas finas, suspendidas, sin romper su forma. Dentro de ellas, se veían imágenes fugaces: niños jugando, abrazos perdidos, guerras, nacimientos, todo lo que el ser humano había vivido. Era como si la historia del mundo se reflejara en el agua para ser purificada por la luz. Cuando las columnas descendieron, el río quedó más transparente que nunca, y su sonido parecía una canción. En aquel instante, Miriam sintió el llamado más fuerte. Cerró los ojos, y en la oscuridad interior vio una inmensidad blanca. No era un sueño, era visión, una red infinita de luces que se extendía más allá del planeta, conectando mundos, almas, estrellas. Cada punto brillaba con un ritmo distinto, pero todos formaban parte de una misma melodía cósmica. Comprendió que la Tierra no era el centro del universo, sino un corazón dentro de un cuerpo inmenso llamado creación. Al abrir los ojos, la luz exterior coincidía con la de su visión. El cielo entero parecía vibrar con la misma red de energía. La humanidad estaba conectada, aunque aún no lo comprendiera del todo. Y en esa conexión, las viejas heridas empezaban a cerrarse, los pueblos enfrentados sentían compasión unos por otros, los enemigos olvidaban sus razones, los solitarios encontraban compañía en el simple acto de mirar el cielo. Los gobiernos intentaron nombrarlo, los medios intentaron explicarlo, pero el fenómeno escapaba a cualquier palabra. No era un milagro religioso, ni un evento astronómico, ni una mutación.
Era la conciencia misma del planeta manifestándose en forma visible. El mundo, por fin, se veía a sí mismo. Miriam descendió del monte y caminó hacia el pueblo. A cada paso, las piedras bajo sus pies dejaban un leve brillo que duraba unos segundos antes de desvanecerse. No era ella la fuente de la luz, sino su reflejo. La tierra entera reflejaba ahora la energía de sus habitantes, y cada emoción humana generaba ondas visibles en el aire. Las risas emitían destellos dorados, las lágrimas producían brillos plateados, el amor formaba círculos de luz que se expandían kilómetros. En aquel nuevo mundo, los templos ya no necesitaban techos, porque el cielo mismo se había convertido en santuario. Las oraciones no eran palabras, sino sentimientos. Y por primera vez, todas las religiones del planeta coincidían sin discusión, la divinidad no estaba afuera, sino dentro. En los días siguientes, la luz comenzó a condensarse, a volverse más intensa. La noche llegó sin oscuridad. El cielo era una bóveda de plata líquida, donde las nubes parecían fundirse con la luz que emanaba de la propia atmósfera. No había estrellas, solo una claridad pulsante, como el latido de un corazón inmenso que abarcaba todo. La tierra entera respiraba en sincronía con ese pulso, y cada respiración parecía alterar la sustancia del aire. El fuego comenzó de manera invisible. No ardía en los bosques ni en las casas, sino dentro de las almas. Era una llama silenciosa que despertaba en el pecho de cada ser humano, un calor que no quemaba la piel, pero sí las sombras interiores. Nadie podía escapar de él, porque no provenía de fuera. Era el fuego del recuerdo, la luz que desnudaba todo lo que alguna vez se ocultó. Miriam lo sintió primero en el corazón, una vibración intensa que ascendía hacia la garganta, luego hacia la frente. No era dolor, sino revelación. Cada pensamiento, cada miedo, cada deseo reprimido se hacía visible ante su mente, como si el alma entera estuviera proyectando su historia en una pantalla invisible. No había juicio externo, pero sí una claridad absoluta. La verdad se mostraba sin palabras, sin castigo, sin recompensa. Solo verdad. En todo el planeta comenzó el mismo proceso. Los hombres y mujeres que caminaban bajo la nueva luz empezaron a recordar sus vidas completas, no con la mente, sino con el alma. Veían los momentos de amor que habían olvidado, las decisiones pequeñas que habían cambiado destinos, las heridas no perdonadas, las promesas rotas, los silencios no justificados. Era un espejo universal, donde cada ser debía contemplarse a sí mismo sin velo alguno. Y en ese reflejo, muchos lloraron, otros se arrodillaron, y algunos, incapaces de soportar tanta claridad, se desvanecieron en un sueño profundo, como si la conciencia los invitara a descansar antes de volver a despertar. Los ríos se convirtieron en espejos. En su superficie, cada persona veía no su rostro físico, sino su verdadera esencia. Algunos se veían rodeados de luz dorada, otros envueltos en sombras densas, pero todos comprendían que aquello no era castigo, sino revelación. Los animales observaban en silencio, sin temor. Ellos no necesitaban purificarse, porque nunca habían olvidado su conexión con lo divino. Los bosques vibraban con un resplandor interno, y las montañas parecían cantar en frecuencias inaudibles. El mundo, sin saberlo, estaba siendo purificado. Las ciudades empezaron a desprender una bruma dorada, como si la energía misma se limpiara. Las luces eléctricas se apagaban solas y, sin embargo, todo permanecía iluminado. Las paredes, los metales, el agua, todo reflejaba una luminiscencia interior. Era el fuego que no quema, el mismo fuego del que hablaban los textos sagrados con nombres distintos: Sejiná, Espíritu Santo, Agni, Sofía, luz del Nirvana. No venía para destruir, sino para recordar a cada ser lo que realmente es. Miriam salió del monte y descendió hacia el valle. El aire estaba vibrante, cargado de energía viva. Los pájaros no volaban, flotaban. Las flores se abrían aunque no hubiera sol, y el viento formaba espirales visibles, como si cada corriente tuviera color propio. A su paso, las personas se detenían y la miraban, pero no como a una líder, sino como a un espejo. En su presencia, cada uno veía reflejado su propio resplandor. Algunos reían, otros lloraban, pero todos sentían lo mismo: el fin de la distancia entre lo humano y lo divino. En las catedrales, las mezquitas, los templos y las pagodas, las llamas de las velas comenzaron a unirse, formando un único fuego central que ascendía en silencio hasta el techo, sin consumir nada. En el Tíbet, los monjes observaron cómo las ruedas de oración giraban por sí solas. En Jerusalén,
el aire alrededor del muro parecía vibrar con letras de luz flotantes. En el Vaticano, el sonido de los órganos comenzó sin manos humanas tocando. En la Meca, una bruma dorada cubrió la Kaaba por completo, sin dañarla, solo purificándola. Las religiones ya no competían, se estaban fundiendo en un solo aliento. El fuego no tenía nombre, pero todos lo sentían. Era la energía que lo unía todo, la chispa que había estado en cada semilla, en cada átomo, desde el principio. Por primera vez en la historia, la humanidad entera sintió lo mismo al mismo tiempo. No era una emoción ni una visión, era una fusión. Un reconocimiento colectivo. Por unos minutos, o quizá horas, o tal vez días, porque el tiempo se volvió inmedible, todos fueron uno. Y entonces, la tierra entera vibró. No fue un terremoto, sino una expansión. Los continentes parecieron respirar, los océanos se alzaron y descendieron con suavidad, como si el planeta tuviera vida consciente. En los cielos, una inmensa espiral de luz se formó, visible desde cualquier punto del mundo. De su centro emergió un resplandor aún más puro, imposible de mirar directamente, pero irresistible. Era el corazón del fuego. Miriam cayó de rodillas al sentirlo. No porque fuera demasiado, sino porque comprendió. Aquel fuego no provenía de ningún dios lejano ni de un juicio final. Era la respuesta de la creación al llamado humano. Durante milenios, las plegarias, los cantos, los rituales y las búsquedas habían construido un puente invisible, y ahora, finalmente, el otro lado había respondido. El fuego era la unión entre el cielo y la tierra. El alma del mundo y la humanidad se estaban reconociendo mutuamente. Las lágrimas de Miriam se evaporaban antes de tocar el suelo. No de calor, sino de luz. En ese momento vio el rostro de todos los que alguna vez habían existido, superpuestos unos sobre otros, formando una sola mirada. No había diferencia entre épocas, razas, ni nombres. Todo era presencia pura. Y dentro de esa inmensidad, una certeza se expandió en ella. El fuego no había venido a juzgar, sino a liberar. Mientras tanto, las sombras se deshacían. Los lugares de dolor, guerra y sufrimiento en el planeta comenzaron a transformarse. Los campos de batalla se llenaban de luz azulada, los hospitales se volvían silenciosos y los enfermos descansaban con serenidad. Los océanos ennegrecidos por la contaminación recuperaban su claridad original. La tierra entera se regeneraba ante los ojos de sus habitantes. El fuego que no quema había alcanzado incluso la materia. En ese punto, algo extraordinario ocurrió. El fuego comenzó a condensarse en forma humana. En cada ciudad, en cada región, una figura de luz se manifestó, distinta en apariencia pero igual en esencia. No hablaban, no se movían, no imponían. Simplemente estaban allí, irradiando compasión. Algunos las llamaron ángeles, otros mensajeros, otros el alma colectiva. Pero en el fondo, todos entendieron, eran proyecciones del mismo fuego, emanaciones de la conciencia que había despertado. El cielo ardía, pero no con llamas. Era una aurora perpetua, un manto de energía viva que envolvía la tierra como una piel luminosa. Y en medio de todo, Miriam volvió a mirar hacia el horizonte. Vio el mar de luz extenderse hasta donde la vista alcanzaba. Sintió que su cuerpo se disolvía poco a poco, no en muerte, sino en unidad. Ya no era una mujer, ni un nombre, ni una historia, era parte del fuego mismo. La revelación se había cumplido, lo divino ya no estaba arriba, sino dentro. El mundo entero comprendió, sin palabras, lo que siempre había sido cierto. Que el cielo no es un lugar, sino un estado. Que el fuego que parecía venir del más allá era, en realidad, el reflejo de la propia luz interior de la humanidad. El fuego había pasado, pero su resplandor seguía suspendido en el aire, como una bruma dorada que no terminaba de disiparse. El planeta entero respiraba con suavidad, como quien despierta después de un sueño demasiado largo. Los mares estaban tranquilos, los bosques en silencio, las ciudades quietas, envueltas en una calma que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo nuevo. Un orden invisible se había establecido, uno que no necesitaba leyes ni jerarquías. Los hombres y mujeres caminaban por las calles sin prisa. Sus rostros habían cambiado, ya no reflejaban miedo ni deseo, sino una serena claridad. Las palabras eran escasas, porque ya no eran necesarias. Bastaba una mirada, una respiración compartida, para comprender. El lenguaje había regresado a su forma más pura, la vibración del alma. Miriam despertó junto al río. El agua fluía con un brillo constante,
como si cada molécula contuviera una chispa del fuego original. Al tocarla, sintió que su cuerpo no era del todo físico, ni del todo luz, era una mezcla de ambos, una forma nueva que ya no dependía del tiempo. La piel reflejaba el entorno como un espejo líquido, y en sus ojos se veía el reflejo del cielo entero. El mundo había cambiado. Las estructuras que alguna vez dominaron la tierra ya no existían. Los edificios vacíos se cubrían de vegetación, las carreteras se convertían en senderos, las armas se deshacían al contacto con la luz. Los objetos fabricados para el poder o la destrucción simplemente se desintegraban en polvo luminoso. Solo lo esencial permanecía, lo creado con amor, lo construido para cuidar, lo nacido del alma. Los animales se acercaban sin temor. Los lobos caminaban junto a los ciervos, las aves anidaban sobre las manos humanas, los peces nadaban hasta la orilla como si buscaran compañía. El equilibrio natural, roto durante siglos, había regresado con una precisión casi sagrada. No era el dominio del hombre sobre la tierra, sino la alianza restaurada entre ambas esencias. Las religiones, tal como se conocían, se disolvieron sin conflicto. No porque fueran falsas, sino porque ya habían cumplido su propósito. Los templos seguían en pie, pero ahora eran lugares de silencio, no de adoración. Allí la gente no pedía ni ofrecía, simplemente permanecía, respirando la misma quietud que envolvía al mundo. El cielo ya no era una promesa, sino una experiencia. En Jerusalén, el muro brillaba suavemente, como si recordara las lágrimas de los siglos y las transformara en luz. En la Meca, los peregrinos ya no giraban alrededor de la Kaaba, el movimiento se había detenido, porque todos comprendieron que el centro ya estaba dentro de cada uno. En el Himalaya, los monjes disolvían sus mandalas en el viento, sabiendo que el patrón ya no se borraba, vivía en el aire. Y en Roma, las campanas repicaban por sí solas, no llamando a misa, sino celebrando el silencio. Miriam caminó por los valles, observando los rostros de aquellos que alguna vez temieron la oscuridad. Ahora todos tenían una luz sutil en el centro del pecho, una llama pequeña, inextinguible. Era el fuego que no quema, transformado en semilla. Cada ser humano llevaba dentro una chispa del fuego original, y esa chispa latía con su propio ritmo, marcando una nueva forma de vida. La humanidad se había convertido en portadora de su propia divinidad. El tiempo también había cambiado. Ya no había días ni noches, solo fases de luz y reposo. El sol y la luna se movían con un compás más lento, y las estaciones habían dejado de ser frontera. El invierno era un suave descenso de la luz, el verano, una respiración más amplia. La tierra ya no giraba por obligación física, sino por danza interior. El conocimiento humano se transformó. Los libros antiguos ardían en una llama azul sin consumir su papel, era su manera de liberar su sabiduría al aire. Las palabras de los profetas, los versos de los místicos, las fórmulas de los científicos, todo flotaba como polvo de oro, accesible para quien deseara recordarlo. El saber ya no se aprendía, se recordaba, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser activado. Miriam llegó al templo de piedra donde había comenzado todo. Las paredes aún vibraban con el eco del fuego. Entró y se detuvo en el centro, donde el suelo se había abierto para dejar salir la primera luz. Ahora, ese lugar no era abismo ni herida, era un lago de energía pura. Al mirarlo, vio reflejados todos los rostros de la humanidad, desde el principio hasta el fin. Cada alma tenía su lugar en el tejido del fuego. El cielo estaba quieto, inmenso, cubierto de un tono blanco perlado. Y en ese silencio absoluto, algo nuevo comenzó a escucharse, el sonido del universo respirando. Un latido profundo, no físico, que provenía del fondo del espacio y resonaba dentro de cada corazón. Era el recordatorio de que todo seguía vivo, de que el viaje no había terminado, solo había cambiado de forma. Miriam comprendió entonces que el fuego no había venido a destruir el mundo antiguo, sino a integrarlo al nuevo. Nada se había perdido, todo había sido absorbido por la luz. La oscuridad, los errores, el dolor, todo se había convertido en parte de la sabiduría colectiva. El fuego no había separado el bien del mal, los había fundido para crear una comprensión más alta, donde ambos eran necesarios para el equilibrio. Las generaciones nacidas después del fuego no conocieron la guerra. Vivían en tribus luminosas, pequeñas comunidades unidas por propósito, no por territorio. No existía propiedad, porque nada pertenecía a nadie, todo era préstamo del fuego. La comida crecía en abundancia, el clima obedecía al pensamiento, los cuerpos se curaban con la intención.
El mundo había recuperado su inocencia original. Y sin embargo, algo permanecía, la memoria del cambio. Cada alma recordaba, aunque no con dolor, aquel instante en que el cielo se abrió y el fuego descendió. Era la historia más antigua y la más reciente a la vez, el mito fundacional del nuevo ser humano. No se contaba con palabras, sino con miradas. Los niños nacían sabiendo que la luz no venía de arriba, sino de adentro. Un día, mientras caminaba hacia el horizonte, Miriam se detuvo. El aire frente a ella comenzó a brillar, y su cuerpo, lentamente, se volvió transparente. No sentía miedo. Sabía que no estaba muriendo, sino regresando a su origen, el fuego. Su forma se disolvió en millones de partículas que se elevaron y se unieron al resplandor del cielo. La tierra había completado su transformación. El fuego permanecía, ahora invisible, dentro de todo lo que existía. En el canto de los pájaros, en el susurro del agua, en la mirada de un niño. El cielo ya no necesitaba abrirse, porque nunca más volvería a cerrarse. Y así, el mundo siguió girando, no alrededor del sol, sino alrededor de su propia luz interior. La humanidad había dejado de buscar a Dios para convertirse en Él. El día que el cielo cambió para siempre no fue el final, sino el principio. Un principio eterno, donde la fe ya no se predica ni se enseña, sino que se respira. El fuego que no quema seguía ardiendo, silencioso, dentro de cada alma que alguna vez lo vio. Y en ese resplandor perpetuo, la creación entera seguía diciendo, sin palabras: todo es uno.